Al comenzar esta nueva serie sobre la Navidad, nosotros nos vamos a enfocar en los persas. Sí, hemos escuchado de ellos y tal vez la imagen que tú tienes es de bárbaros que vienen a atacar a los indefensos griegos. Pero, ¿qué relación tienen los persas con la Biblia y con la historia del Mesías? Quédate con nosotros al comenzar esta serie de evidencias. Bienvenidos. Estamos comenzando esta serie que se trata acerca de la Navidad y promete ser una muy interesante. Gracias por los comentarios que nos han hecho a través de nuestra página en Facebook. También por aquellas recomendaciones que nos han hecho para las nuevas series. En esta ocasión, nosotros estamos explorando el tema de la Navidad. Cuando ustedes leen la historia bíblica, pueden recordar que el reino de Judá había colapsado ante la invasión de los babilonios. Los judíos lloraban, se lamentaban, ellos colgaban sus arpas y ansiaban el regreso a su añorada Sión. ¿Qué promesas le daban ánimo? ¿Cuándo se cumplirían las mismas? ¿Y qué profecías señalaban a la llegada del Mesías o al retorno de ellos a Jerusalén? Los últimos períodos en el área de Mesopotamia fueron caracterizados por el surgimiento de dos imperios importantes. Uno de ellos, el imperio de Asiria, el cual logró tomar al reino de Israel en cautiverio, y luego, seguidamente, el imperio neobabilónico, no el antiguo babilonio, sino el neobabilónico, que fue comenzado por el padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, quien logró unirse junto con un grupo de gente llamados los Medas, que eran gente de las montañas Zagros, lo que hoy modernamente llamamos en el oeste de Irán, y que lograron unirse con él y lograron tumbar el imperio asirio. Ahora, en estos dos imperios se caracterizaron por varios aspectos importantes. Por lo menos el imperio asirio se caracterizó por un gobierno de anarquía, donde se exponía, donde se usaba la imposición y el uso de crear terror y miedo hacia las personas para que fuesen obedientes. Por lo tanto, dentro de este imperio no había libertad de religión, no había libertad política, había de hecho había no solo eso, sino opresión completamente. Más o menos, quizás un ejemplo moderno es lo que vemos hoy en día con el grupo ISIS o el Estado Islámico en el Medio Oriente, que usa justamente la crucifixión de gente cristiana, la decapitación, para infundir terror y así poder imponer su ideología. El imperio de Babilonia, fue menos drástico, sin embargo también empleó técnicas similares, no al extremo de los asirios, pero sí similares. Por eso vemos nosotros que una vez que Nabucodonosor invade el reino de Judá o el reino del sur, destruye el templo de Jerusalén, destruye las murallas, los que son exiliados que van a participar en la corte real son hechos eunucos o son castrados, las familias son asesinadas delante de las personas. Vemos por lo menos cómo los hijos de Joaquín fueron asesinados delante de él. Luego que los asesinaron, le sacaron los ojos a Joaquín para que lo único que recordara en su memoria era justamente el asesinato de sus hijos antes de llevárselo cautivo a Babilonia. Nuevamente no había libertad religiosa, no había ningún tipo de libertad civil en realidad, sino que nuevamente todos eran exiliados y solamente los pobres, las personas de menos capacidad intelectual eran dejadas en los sitios particulares, pero los demás eran llevados exiliados hacia el nuevo reino para servir en las cortes reales. En este contexto es donde encontramos nosotros a la nación de Israel.
Recuerden que hubieron dos imperios que los tomaron, los asirios que tomaron al reino del norte, que constituían 10 tribus, más o menos, y luego tenemos el reino del sur, Judá, que constituía 2 tribus y media, estaban divididas en eso. Ahora, cuando los israelitas son llevados a Siria, y luego los del reino de Judá, que nosotros modernamente los llamamos como judíos, son llevados a Babilonia, sufren un proceso que se llama un proceso de asimilación. Este proceso de asimilación lo vemos hoy en día manifestado modernamente aún en nuestros países. En Estados Unidos se ve muy drástico por la inmigración que hay, pero también en otros países, donde la persona comienza a perder su identidad cultural. En otras palabras, podemos encontrar por lo menos una persona que tiene descendencia asiática, que vive quizás en un país, me acuerdo en Venezuela, una vez le pregunté a unas personas, yo había ido de turismo a Venezuela, que es el país donde yo soy, y le pregunté a unas personas que parecían japonesas de dónde eran y se ofendieron porque ellos eran venezolanos. Sin embargo, su contextura, sus ojos, todo era chino, habían sido asimilados en la nueva sociedad. Parecían japoneses, pero en su idiosincrasia, en su hablar, en su forma de ser, ahora eran venezolanos. Lo mismo le pasa a muchos hispanos hoy en día. Por lo tanto, a los judíos les está ocurriendo el mismo proceso. Tenían judíos que habían nacido en la nación judía, pero ahora estaban en Babilonia y habían adoptado las costumbres, la idiosincrasia y aún el idioma de Babilonia. Y en este contexto surgen justamente varias de la literatura importante judía, como el Mishnah, Responsa, el Talmud babilónico, que manifiestan dos cosas. Uno, la preocupación intensa de los judíos quizás más ortodoxos en ver la infidelidad de los judíos que están en Babilonia, que querían regresar. Segundo, todos estos judíos sabían que la causa de su exilio era justamente la idolatría. Y al ver a la mayor parte que estaba asimilado en el reino de Babilonia, siguiendo las prácticas de Babilonia y practicando la idolatría, se preocupaban porque a pesar de que ellos querían regresar, si no había arrepentimiento, entonces jamás podrían volver al exilio, porque esa había sido la sentencia justamente de Dios o la condición de Dios. Por eso vemos una oración de Daniel desesperado, angustiado, porque se va a cumplir la profecía de los 70 años y el pueblo de Israel no se ha arrepentido. Por lo tanto, ellos desean volver, quieren volver, pero no ven arrepentimiento. Y otra razón por la cual surge esta literatura es que las prácticas, solamente, por lo menos el cómo guardar el sábado. Guardar el sábado en Jerusalén era sencillo, porque toda la ciudad estaba regida bajo los preceptos que habían surgido justamente como producto de la observancia del sábado. Pero una cosa era guardar el sábado en Jerusalén y otra cosa era guardar el sábado en Babilonia, donde había nuevas costumbres. Por lo tanto, toda esta literatura interpreta las leyes y que justamente vienen a ser durante el tiempo de Cristo las leyes que él contradice. No el guardar el sábado, sino en cómo se guarda el sábado, o qué es lo que permite una carta de divorcio, o qué es lo que son las comidas inmundas. Todo eso, toda esa interpretación es lo que nosotros tenemos en esta literatura. Ahora bien, en este contexto de opresión, surge un nuevo poder, pero con una nueva ideología. Nosotros los conocemos como el Imperio Medo-Persa, que se constituye por dos naciones. Los persas, que son en realidad los descendientes de otro imperio antiguo llamado los elamitas, que habían sido destruidos justamente por los babilonios. Ellos habían acabado primero los asirios, después llegó Babilonia y terminó con ellos. Y los medas, que habían sido justamente los antiguos aliados de los de Babilonia para poder atacar al imperio de Asiria. Ahora, los persas surgen con una nueva metodología. Ellos sabían justamente que los imperios anteriores habían usado la opresión para poder ejercer el control y el dominio de su territorio. Pero los persas surgen con una nueva idea, la idea de libertad. Y es bajo esa idea que los persas logran construir su imperio y crear lealtad de sus súbditos hacia ellos, permitiéndoles
hacer lo que los otros imperios le habían impedido, como construir sus templos, ciudades, regresar a sus sitios, pero con la condición de que fuesen leales, tanto en la parte monetaria, pagaran impuestos, y en la parte militar proveyeran hombres para unirse a su ejército y fuesen aliados del imperio persa. Este es el contexto que permite que los israelitas comiencen a regresar a la tierra de Canaán. Daniel reconocía que el tiempo había llegado para que ellos regresaran a Jerusalén. ¿Qué profecías realmente son las que inquietaban su corazón? ¿Y por qué razón él se encontraba tan angustiado? En Daniel capítulo 9 tenemos una de esas profecías en la cual Daniel comienza a orar. Él dice que se levantó muy preocupado y comenzó a buscar en el libro de Jeremías para ver las profecías de las 70 semanas, que hablaba que Israel iba a estar por 70 años esclavizado, exiliado, para que se cumpliera esta profecía. Y Daniel ya entendía que ese tiempo se había cumplido. Los babilonios ya habían sido destruidos y el capítulo 9, versículo 1 dice que ya estamos en el tiempo de Darío. De manera que Daniel entiende que ya el periodo de regresar a casa debe terminar. Y él comienza a estudiar las profecías, ora, comienza a leer, y durante esta investigación Daniel le pide perdón a Dios por sus pecados y dice: Señor, ya, por favor, no prolongue más el tiempo de regresar. Si es que hemos pecado, perdónanos a todos, no es nuestra culpa, danos una segunda oportunidad. Al terminar la oración, el texto menciona a Daniel 9:21 que el ángel vino y le dijo a Daniel: Daniel, yo he venido, desde el principio tu oración fue escuchada y ahora yo he venido para explicarte. Es interesante que lo que el ángel le explica a Daniel no son los 70 años de cautiverio que había sido predicho por el profeta Jeremías. Él le menciona a Daniel otra nueva profecía. Le habla de 70 semanas están determinadas para tu pueblo. La palabra allí, determinar, la palabra en hebreo shatak, significa propiamente cortar. En otras palabras, lo que está diciendo es: hay 70 semanas que han sido cortadas o destinadas para el pueblo judío. Y en estas 70 semanas van a pasar algunos acontecimientos. De manera que, en un sentido, se mantiene hasta una analogía o una relación, 70 años y ahora vamos a 70 semanas. El asunto es que para Daniel entonces esto incluye un periodo más largo, porque Daniel estaba esperando que el cumplimiento llegara ahora y no llega, sino que le dice que habrán todavía 70 semanas más en la cual Dios le dará al pueblo otra oportunidad. Es interesante que el concepto de 70 semanas, una semana tiene 7 días, nos recuerda a una de las frases que Jesús dijo: Señor, ¿por cuántas veces debemos perdonar? Y Jesús le dijo: 70 veces 7, 70 semanas. De manera que el concepto 77 lo que sugiere es: le estoy dando la mayor oportunidad de arrepentimiento. Así que podría decir desde un punto de vista así simbólico que al usar el concepto 70 semanas y darlo en esta forma, no decir 70 años, no usar otra numerología como en otros textos aparece, como ejemplo en Daniel 7:25 o en Daniel 8:14 que se mencionan 2300 días. El usar esta numerología lo que está posiblemente diciendo es: le voy a dar a Israel la capacidad mayor de perdón para que ellos lleguen a arrepentirse y puedan determinar si van realmente a obedecerme y permanecer fiel al pacto que desde hace tiempo ellos han profesado servir y con el cual desde el tiempo de sus padres ellos dijeron que iban a estar firmes y que iban a obedecer. También cuando vemos en el capítulo 9 vamos a notar que el número 70 permea. Al comienzo Daniel estudia los 70 años de cautiverio de Jeremías y al final aparece 70 semanas. Así que hay un juego con el número 70, pero lo más interesante es que en Segunda de Crónicas, capítulo 36, habla de los 70 años de cautiverio de Jeremías y él dice que esos 70 años eran para que se cumplieran los años sabáticos y la tierra descansara. Los años sabáticos, de acuerdo a la Biblia, se mencionan, por ejemplo, en el capítulo 25 de Levítico, se mencionan 2 fiestas
a que tenían años sabáticos. La primera fiesta se llamaban los años sabáticos, que se celebraban cada 7 años. Y cada 7 veces 7, o sea, los 49 años, o de manera inclusiva, cada 50 años, se celebraba el jubileo. Es interesante que Daniel juega con estos dos conceptos. Ya Jeremías había predicho que los 70 años de Jeremías tenían que ver con el descanso de la tierra para que cumpliera años jubilares, de manera que estamos viendo entonces, si son 70 años de año sabático, estamos hablando que eran cada 7 años. Quiere indicar que Jeremías profetizó 10 años de año sabático. 70 sería 10 por 7, que serían cada 7 años un año sabático. Como pasaron 10, llegamos a 70. Así que estamos hablando entonces de 10 años que pasaron de descanso de la tierra. Este mismo concepto también lo vamos a ver con las 70 semanas. Vemos que las 70 semanas realmente son 70 por 7, son 490. 70 semanas por 7, recuerden, una semana son 7 días. Si multiplico 70 por 7, llegamos a 490. 490 serían, otra vez, recuerden, el año jubilar se hacía cada 49 años. Cuando ustedes hacen entonces aquí la suma, estaríamos viendo que 490 son 10 años jubilares. 10 por 49, 490. Así que pueden ver la relación mejor. Daniel 9 comienza hablando, los 70 años de Jeremías son realmente 10 años sabáticos o 10 cumplimientos sabáticos. Ahora las 70 semanas son 10 cumplimientos jubilares del jubileo. La razón del jubileo y del año sabático es que el jubileo era una intensificación del perdón de lo que el año sabático ya hacía. En el año sabático la tierra se descansaba, pero en el año sabático, en el año jubilar, no solamente la tierra descansaba, había también liberación de los esclavos, todas las posesiones volvían a su dueño original, aunque hubiera deuda. De manera que llegar a un año jubilar era la esperanza mayor de un judío, porque era un día de liberación completa. Y este sentido, lo que entonces está diciendo Daniel en sus profecías al usar los números es que en las 70 semanas habrá un perdón al máximo, lo cual no lo hubo en los 70 años. Y que aquí será, digamos, la oportunidad completa o final del pueblo judío. Y ya eso lo vimos al mencionar la relación entre 70 veces 7. ¿Cuántas veces voy a perdonar? 70 veces 7. ¿Cuántas veces voy a perdonar? 10 años jubilares. Y así se presenta este concepto de perdón y de restauración en la numerología de este periodo profético. Las profecías de Isaías y también la de Jeremías les había dado ánimo a los exiliados, mientras ellos se encontraban a la expectativa del regreso a su amada Sión. Realmente el pensar en un retorno glorioso, algo así como el éxodo del cual ellos habían escuchado, con grandes plagas, con maravillosas demostraciones de parte del cielo, pero realmente ellos no experimentaron las mismas vivencias que habían experimentado sus antepasados cuando salieron de Egipto. ¿Quién entonces se convirtió en aquel ungido o aquel Mesías del cual habla la profecía? ¿Cómo se cumplieron las mismas? Si quieres saber más sobre esos detalles, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Qué bueno que permaneces con nosotros, estudiando más acerca de la Navidad y de cómo los persas están involucrados en las profecías que anunciaban el regreso de los judíos a su amada Jerusalén. En el caso de Ciro, que se convierte en el ungido del cual habla Isaías, ¿cómo nosotros podemos entender la profecía de que ellos regresen, mientras que en el edicto de Ciro no se menciona ni a Jerusalén ni al templo de Yahvé?
Así que muchas personas pues han tratado de buscar entre los edictos históricos que se han promulgado referentes a los judíos y a Jerusalén, a ver qué evidencias hay dentro de ellos, para ver cuál de ellos cumple más los requisitos que se encuentran en el capítulo 9 del libro de Daniel. Y muchas personas pues han asignado al menos 2 edictos que son los más populares entre los 3 que hubieron. Estos edictos son el de Ciro, el de Darío y el de Artajerjes. Y los más populares para cumplir la profecía son los de Ciro y el decreto de Artajerjes. El decreto de Ciro es el más popular de todos y es el más aceptado por las denominaciones más conservadoras que aceptan el carácter mesiánico de las 70 semanas. Y esto se debe a que el edicto de Ciro se puede decir que es el más grande de todos, y es el más detallado que se encuentra en la Biblia, se encuentra en el libro de Esdras. Ellos también le suman a esto la evidencia que se encuentra en el libro de Isaías, donde se menciona y se predice que Ciro era la gente de Dios que iba a reconstruir a Jerusalén. Y así que todas estas personas unen todas estas evidencias y dicen, pues posiblemente el más que cuadra con la profecía de Daniel 9 pues debe ser Ciro. Pero en la profecía de Daniel 9 se encuentra una clara alusión a la edificación y a la construcción de Jerusalén. Y esta es una particularidad de este edicto que carece, no se menciona en ninguna parte en todos los edictos donde se habla sobre el edicto de Ciro, donde se hable directamente sobre la ciudad de Jerusalén, cómo se ha reconstruido y otras cosas que se pueden relacionar con Daniel 9. En respuesta a esto, pues muchos han escogido, por otra parte, el decreto de Artajerjes. Este decreto tiene que ver más comúnmente con el carácter social, político y religioso del establecimiento de Judá en Jerusalén. Y aunque también en Esdras capítulo 7, donde se encuentra el edicto de Artajerjes, tampoco se menciona directamente a Jerusalén, sí se menciona a Jerusalén en Esdras capítulo 4, donde se menciona cómo estos samaritanos y estas personas se estaban quejando ante el rey porque estos judíos venían a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Y así que podemos hacer esta alusión y esta relación muy clara entre el decreto de Artajerjes y el capítulo 4 de Esdras, donde se menciona que se estaba reconstruyendo la ciudad, lo cual trajo por controversia a algunas personas que estaban allí, especialmente a los samaritanos. Así que si vamos a buscar cuál de estos decretos se relaciona más con la edificación de Jerusalén, pues parece ser que la respuesta más lógica, de acuerdo a lo que se registra en la Biblia, fue el decreto de Artajerjes. ¿Cómo eran realmente los persas? ¿Cuáles eran sus pólizas internacionales? ¿Cómo ellos trataban a las naciones conquistadas? ¿Será semejante a la caricatura que se nos presentan en películas como Los 300 y en la forma impactante que se presentan a los persas como sedientos de sangre, crueles y que subyugaban a sus reinos conquistados sin ningún tipo de misericordia? Uno de los documentos más importantes, encontrado por cierto en el Eságuila, que era uno de los templos, el templo del dios Marduk en Babilonia, se llama el Cilindro de Ciro. En el Cilindro de Ciro se nos describe cuáles eran las pólizas más importantes del imperio persa y cuál era su ideología. Como les había referido anteriormente, todas las naciones habían estado acostumbrados a imperios que ejercían la opresión. Sin embargo, los persas, una vez que lograron conquistar a los medas y conquistar todo su territorio, comenzaron a establecer un sistema diferente, basado en quizás 3 pólizas principales. La primera: todos los deportados por todos estos imperios ahora tenían el derecho de regresar a sus tierras para poder reconstruir aquello que había sido destruido tanto por los asirios como por por Nabucodonosor y todo lo que era el imperio neobabilónico. Así que los esclavos ahora eran libres y podían regresar a sus tierras natales para poder reconstruir sus pueblos y poder reconstruir sus ciudades. Segundo póliza importante: libertad religiosa. Cada quien podía adorar al Dios que quisiera. Eso no había ocurrido antes. Nosotros tenemos quizás fresca la imagen en nuestra mente del libro de Daniel, donde está la historia del horno ardiente con la estatua, donde se impone la oración de una deidad principal. De hecho, era tan importante esta póliza que cuando Babilonia, la ciudad de Babilonia, cae bajo manos de los persas,
no es como nosotros pensamos usualmente que hubo una guerra. Los habitantes de Babilonia le abrieron las puertas a los persas para que los persas entraran y tomaran control de Babilonia, porque Nabonairos, el nieto, el hijo de Nabucodonosor, en realidad había tratado de imponer la adoración del dios Luna, llamado Sin en acadiano, y estaba, por supuesto, en contra de lo que era la clase sacerdotal de Babilonia, que promovía la oración a Marduk. Por lo tanto, los persas le dijeron: si ustedes se unen a nosotros, nosotros vamos a dejar que ustedes adoren al dios que ustedes quieran en Babilonia. Así que la segunda póliza era libertad religiosa, lo cual nos lleva a la tercera póliza, y que era que los persas permitieron que las personas que regresaban a sus sitios pudiesen reconstruir sus ciudades y los templos a sus dioses. Por lo tanto, para los judíos eso es muy importante, porque eso permite justamente la reconstrucción del templo a Dios. Y es justamente en este contexto donde ocurren o pasan tres libros importantes, tres historias importantes en la Biblia: la de Esther, la de Ezra y la de Nehemías. Y es justamente en este contexto donde se comienza a ver la reconstrucción del templo de Jerusalén, así como de la ciudad misma de Jerusalén. Ciro era un gran oportunista. A diferencia de los reyes anteriores, los asirios y los babilonios, que trataban de dominar por mano férrea, él capitalizaba la propaganda. Y por lo tanto, él se presenta como este libertador y este ungido que es cónsono, paralelo con lo que se presenta en la Biblia hebrea. Esto es lo que está preparando el ambiente para la Navidad. Esto es lo que está preparando para el cumplimiento de la profecía en cuanto a la llegada del libertador, el verdadero Mesías. Habrá una profecía que señala la fecha, el momento cuando habría de nacer el ungido. Si quieres tener detalles sobre la misma, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Regresamos de la pausa y continuamos con esta emocionante profecía que señala la llegada del verdadero Mesías, el comienzo de la Navidad. Pero realmente, ¿habrá una profecía que habla acerca del tiempo, del cuándo llegaría el Mesías que tanto esperaban los judíos? Dentro del contexto neobabilónico, quizás uno de los profetas judíos más importantes, porque habían varios, pero el más importante para nuestro entendimiento hoy en día es justamente Daniel. Ahora, Daniel, como habíamos explicado anteriormente, vivía en un contexto donde estaba un poco desesperado, porque los judíos, o los israelitas de las 10 tribus que fueron deportadas por los asirios habían desaparecido totalmente. Ya habían sido asimiladas, ya no se distinguían entre que era un asirio y un judío. Ahora nuevamente, bajo el dominio de Babilonia, todavía quedaban judíos del reino del sur, que incluía 2 tribus y media, que todavía preservaban cierta identidad religiosa, no tanto étnica, sino más que todo religiosa. Daniel veía cómo estos judíos no se estaban arrepintiendo, cómo se hacían cada vez más adaptados a la cultura babilónica, cómo adoraban a los dioses, al punto de que en la historia del horno ardiente solamente 3 quedan de pie y el resto de los judíos que estaban presentes se inclinan ante Marduk. Y es en ese contexto, sabiendo de que había una profecía de 70 años que estaba a punto de cumplirse, donde se exhorta a Israel a arrepentirse para que pueda regresar, donde Daniel entonces comienza a preocuparse y comienza a orar. Y en ese contexto Dios le da una profecía que nosotros conocemos como las 70 semanas. Ahora, la mayoría de la profecía está dividida más o menos por 69 semanas, en donde hay 2 semanas y en medio de la última semana, entonces se anuncia que vendría el Mesías dentro de esa profecía. Ahora, para poder resumir los puntos importantes de esta profecía, hay que nosotros destacar lo siguiente. Primero, el centro de esa profecía es justamente, o sea, el evento culminativo de esa profecía es justamente la venida del Mesías.
Es un concepto que quizás Daniel no logró entender en su tiempo, pero era lo principal. Y nos lleva desde el tiempo de que se construyó la muralla de Jerusalén, cuando se empieza a construir, lo cual ocurre durante el contexto persa, hasta la era romana, donde se anuncia el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Mesías. Luego se pasa hacia el bautismo del Mesías, el ungimiento, donde justamente Dios declara que es hijo este es mi hijo amado, y luego lleva a la crucifixión o a la muerte del Mesías. Algo interesante es que el método de la crucifixión fue inventado por los persas. Fueron los persas quienes crearon ese método, lo usó luego los griegos y evidentemente los romanos lo perfeccionaron. Y son los romanos los que usan este método para poder finalmente acabar con la vida del Mesías. Ahora, una de las cosas importantes es la obra que habría este Mesías. Dice que un tiempo determinado estaba establecido para tu pueblo, dice la profecía, hablando del pueblo de judío. ¿Okay? Y después de esto vendría justamente el Mesías para hacer varias cosas. Una, convencer al pueblo de su pecado. Dos, sellar la visión. Sellar la visión quiere decir cumplirla. Y tercero, poder traer justicia. Así que estos tres aspectos, que eran justamente los aspectos que le preocupaban a Daniel, pero desde el punto de vista del pueblo judío, son los que eventualmente se van a cumplir con la venida del Mesías. Así que esto se llama la profecía de las 70 semanas, que desde el punto de vista profético son 490 años más o menos. ¿Cuándo comenzaría esta profecía? Nosotros ya hemos estudiado en temporadas anteriores el principio día por año y cómo nosotros lo vemos cumplirse en Daniel. También hemos analizado de manera comprensiva lo que tiene que ver con los edictos y el comienzo de la profecía de las 70 semanas. ¿Qué nosotros pudiésemos mencionar para repasar lo que tiene que ver con el comienzo de esta emocionante profecía? Daniel capítulo 9, versículo 25 es la clave para entender el cumplimiento de la profecía. El texto dice allí, desde la salida para dar la orden, restaurar Jerusalén. Esto indica que hay que buscar una orden en cuando el decreto fue dado. Históricamente tenemos evidencias de por lo menos 4 decretos en el período persa que tienen que ver con los judíos y su liberación. Tenemos la primera que fue dada por Ciro en su primer año, posiblemente en el año 539, su primer año, cuando Babilonia cayó. Este decreto se dio. Se narra en Esdras capítulo 1. Pero cuando ustedes leen el libro de Esdras van a notar que Esdras dice que el decreto fue dado para que todo el que quería regresar a Israel otra vez podía hacerlo libremente. Y podían construir el templo. Se fueron un buen grupo con Esdras a hacer este trabajo. Tuvieron problemas, al fin y al cabo no pudieron hacer casi nada. La construcción fue parada y Esdras capítulo 2 y 3 comentan esto. Luego entonces se dio otro decreto en el año 520 y este ahora fue dado por Darío. Este decreto fue dado y el texto menciona en Esdras capítulo 4 que se fue dado por 4 años. Así que el templo fue reconstruido en el año 516. Así que el decreto fue dado en el 519, 520, 4 años luego 516, el templo fue restaurado. Es interesante que la restauración del templo se dio justamente 70 años después que el templo fue destruido. En el año 586 el templo fue destruido y ahora 70 años después el templo es restaurado. Pero Daniel 9:25 no habla de la restauración del templo. El texto dice restauración de la ciudad. Y esto ha sido el problema para muchas personas que han tomado, se dio el decreto, pues no. Tanto el decreto de Ciro en el año 539 como ahora el decreto de Darío no tienen nada que ver con la ciudad, tienen que ver solamente con el templo. Luego entonces vamos al tercer decreto que lo da Artajerjes. En el capítulo 7 de Esdras se menciona este decreto. Desde el versículo 12, que están justamente en arameo en el texto, llegan hasta el versículo 25, tenemos allí este decreto.
Y hay una diferencia con los decretos anteriores. Aquí el énfasis ya no es el templo, aquí el énfasis es la ciudad. De hecho, el versículo 25, el decreto dice que Esdras debía poner jueces que gobernaran la ciudad. Tanto es así que se le da hasta el poder de que si alguien transgrede la ley de Dios, y por supuesto la ley de Medo-Persia, claro, porque así Artajerjes lo pidió, debía ser llevado a cárcel o podía hasta morir por haber violado. Esto indica que hay un poder que le están dando a estos jueces que se pusieron en la ciudad de Israel, de Jerusalén, para dirigir la ciudad. Porque el que no lo obedecía a ellos podían ya tomar carta en el asunto y llevarlo a juicio, lo cual hasta ese momento no habían tenido tal autoridad. Por esta razón, este decreto fue dado en el 7º año de Artajerjes. De acuerdo a la historia y las evidencias que tenemos arqueológicas, Artajerjes comenzó a gobernar en el año 465. Si calculamos 7 años, llegaríamos al año 458-57. Recuerden que antes de Cristo los periodos vamos al revés, estamos contando hasta al revés. Así que llegamos hasta esta fecha, que es entonces el periodo en el cual podríamos decir que hay un cumplimiento de la profecía. ¿Por qué aquí es el cumplimiento? Porque hace alusión al texto. El texto dice, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Hay un decreto posterior que fue dado, que se narra en el capítulo 1 y capítulo 2 de Nehemías, cuando Nehemías ora y va donde el rey, Artajerjes, el mismo rey, y le dice que le ayude a restaurar los muros, que fue en el año 444. Aquí es solamente los muros. La ciudad no ha sido todavía amurallada, pero ya la ciudad estaba operando como una ciudad independiente, autónoma, en el sentido de que ya a Artajerjes le había dado cierta autoridad para que ellos se autogobernaran y eligieran allí sus líderes. De manera que el decreto de Artajerjes en el año 444 es solamente una continuación de ya el decreto que se había dado anterior de que la construcción la terminen. Pero no tiene nada que ver con la restauración de la ciudad para que tenga un poder político. Es por esa razón que el mejor decreto para comenzar la partida de esta profecía es el año 457, que es predicho o es mencionado en Esdras capítulo 7, y de esta manera podríamos decir entonces que las 70 semanas han de partir o han de iniciar en este periodo 457 antes de Cristo. Nosotros podemos reconocer que tal y como se había establecido en la profecía, la reconstrucción del templo se dio de acuerdo al tiempo establecido en el libro de Jeremías. También nosotros podemos ver que a pesar de que es construido el templo en el año 516, nosotros tenemos que esperar hasta el año 457 para la reconstrucción de las murallas. ¿Qué más podemos aprender de esa profecía en relación a la Navidad? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos llegado a nuestro último bloque de este primer programa de la serie de Navidad en Evidencias. Y ya hemos estado estudiando acerca de la profecía en relación a los persas y cómo señalaba la fecha para la Navidad. Ya nosotros estudiamos cómo el templo fue reconstruido en el año 516, pero Jerusalén no llegó a ser la capital de Yehud. Yehud era la provincia, la colonia persa que se encontraba en el territorio que antes le pertenecía al reino de Judá. Así que igual a los tiempos del Nuevo Testamento, cuando Jesús nace, que Cesarea era la capital política y Jerusalén seguía siendo el corazón religioso, tenemos que durante la época de los neobabilonios, Mizpa era la capital. Nosotros podemos reconocer eso en el territorio de Benjamín, y Jerusalén se encontraba en ruinas. A pesar de que el templo había sido reconstruido, todavía no era la capital del reino,
en este caso de la colonia de Yehud. ¿Qué evidencia arqueológica tenemos de que Mizpa todavía funcionaba como capital de esa región y que el cambio ocurrió en el año 457? Cuando el imperio neobabilónico pues sucumbió ante el ejército de los persas junto con los medos, lo que antes era el gran imperio babilónico pues fue dividido gracias a la administración persa en lo que se llama diferentes provincias. Estas diferentes provincias eran dirigidas por lo que se llama un sátrapa o un administrador, un gobernador, como se les quiera llamar. Y estas personas pues estaban encargadas de dirigir estas diferentes provincias. Así que el imperio persa decidió pues tomar el imperio, lo que era el imperio babilónico, y lo dividió en diferentes divisiones, en diferentes regiones a lo largo del antiguo cercano oriente. Lo que antes era el antiguo imperio del sur, el antiguo reino del sur de Judá, porque antes estaba dividido entre el norte y el sur. Lo que antes era el reino del sur de Judá, que claramente fue destruido cuando Nabucodonosor destruyó el templo. Esa parte de ahí pues fue tomada por los persas y esa provincia se le llegó a llamar lo que se conoce como Yehud Medinata. Eso es una indicación y un nombre persa que se le dio a esta provincia, que significa provincia de Judá, Yehud Medinata. Y esta provincia, básicamente lo que representa y lo que era, es el antiguo reino del sur, que ahora se convierte en una provincia persa con ese nombre. Y dentro de esta provincia que se encontraba más o menos en el sur, de lo que antes fue el reino de Judá, pues se encontraban diversas capitales. Ya no Jerusalén dejó de ser la capital grande, el centro donde todo estaba incluido. Ya Jerusalén, pues como había sido destruida, y obviamente estaba en proceso de ser reconstruida con el templo y todo eso gracias a los edictos de Ciro, pues habían diferentes capitales que llenaron ese vacío que dejó Jerusalén. Una de esas capitales pues fue Mizpa, que fue un lugar muy importante luego de que Jerusalén perdió su poderío, y había otras pequeñas ciudades que también gozaron lo que se conoce como pequeñas capitales, que lograron pues soportar por un momento ese periodo inestable donde no había mucho orden en los judíos que están regresando del exilio gracias a Ciro, que le dejó regresar a ellos para que reconstruyeran el templo. Y este es un periodo muy oscuro, tanto en la historia como en la evidencia arqueológica. No tenemos mucho sobre el imperio persa y sobre los restos arqueológicos. Y la mayoría de la información que nosotros obtenemos sobre Yehud en este periodo proviene de algunas monedas que tienen el nombre de Yehud. Por lo tanto, nosotros sabemos el nombre, cómo los persas le llamaban a esta provincia. Y gracias al libro de Crónicas y Segunda de Reyes, nosotros podemos pues tratar de reconstruir esta historia de cómo los judíos estaban funcionando en este periodo. Y de esta manera pues nosotros entendemos cuál era el contexto de la reconstrucción del templo de Jerusalén en este momento. Era un tiempo muy inestable, un tiempo donde pues se hacían muchas cosas que los judíos tenían fuera de control, donde los persas pues prácticamente gobernaban todo y eran los que tomaban las decisiones. Así que es un periodo muy estable y muy difícil para que los judíos pues se establezcan de manera normal y administrativa, como fue lo que ocurrió para el tiempo del decreto de Artajerjes. Una vez los judíos se regresan en Jerusalén, ya tienen su templo, ya tienen las murallas preparadas, todo parece alineado para la llegada del Mesías. Ellos, al leer la profecía de las 70 semanas, no hablaba específicamente de su nacimiento, sí habla acerca de la llegada, de algo grande. No dice los detalles de cómo eso sucedería, pero ¿qué expectativa ellos tenían de algo grande que habría de suceder cuando terminaran las mismas? La expectativa más importante que tenía el pueblo judío en este entonces, en el tiempo de Daniel y sobre todo en el tiempo persa, y lo vemos reflejados en las historias de Nehemías, por lo menos, y Esdras, es justamente el restablecimiento del reino de Israel, de un reino político. En otras palabras, la independencia de las naciones, y vemos algunas de estas ideas, por lo menos en los libros de Isaías, donde Isaías dice, Jerusalén está restablecida y todas las naciones vendrán a Jerusalén a adorar a Dios. En otras palabras, ellos tenían la visión de que Jerusalén sería el centro de la tierra,
que Dios moraría nuevamente en el templo, de que habría un rey en Jerusalén y que todas las naciones vendrían y se someterían justamente a este nuevo reino de paz y justicia. Esta era la visión que tenían los judíos ortodoxos sobre todo, y los que llaman los celotes, que eran los nacionalistas, que tenían en mente a la hora de ver las profecías y lo que esperaban. Por lo tanto, cuando el imperio persa da la libertad de regresar a sus pueblos, de construir las ciudades, los judíos ven, a pesar de que todavía están subyugados bajo el dominio persa, ven la oportunidad de poder restablecer el reino de Israel. Daniel quería regresar a su casa, quería regresar a su patria, a su tierra. Y es por eso que en Daniel 9 él llora. Pero una vez que se da el decreto, que Ciro lo da en su primer año, muchas personas fueron muy contentas. Llegaron a Jerusalén, pero su contentura era ver otra vez la gloria que ellos tuvieron antes de irse a Babilonia. Pero se dieron cuenta de una realidad. Ya la tierra había estado por casi 70 años exiliada, desolada. ¿Qué iban a encontrar? Destrucción. El templo ya no estaba allí. Gracias a Dios, Ciro tuvo la bondad y les regaló todos los utensilios del templo. Y ellos estaban contentos. Bueno, vamos al templo, vamos a tener otra vez el templo bellísimo como lo tenía a Salomón. Tenemos aquí todos los utensilios. Pero cuando llegaron al templo estaba destruido, estaba todo en ruinas. Y esto le dio deseo. Vamos a construirlo, vamos a echar hacia adelante. Le dio ánimo, no hay problema, comencemos otra vez. La Biblia menciona que construyeron el templo. Finalmente, cuando lo terminaron, que hicieron los fundamentos, algo interesante pasó, que según dice Esdras capítulo 3, versículo 12, que los padres, o sea, los que habían visto el primer templo de Salomón, lloraron. El otro grupo que no había visto el templo se regocijó. Y aquí es algo interesante, las expectativas. Un grupo que no había visto el templo se pone contento porque por fin tienen el templo. El otro que que había visto el anterior, lo que hace es comparación y dice, no, este templo es nada. El otro templo estaba bañado en oro, se veía bellísimo. No hay comparación. Y esto le dio tristeza. De la misma manera que estos antiguos judíos tenían muchas expectativas, especialmente relacionadas al templo de Jerusalén, estas expectativas para ellos fueron muy destruidas cuando Nabucodonosor destruyó el templo. Luego de eso, pues sus expectativas se fijaron en lo que era en el exilio y volver otra vez a su antigua tierra de Jerusalén para reconstruir el templo, que era el símbolo de su identidad. Y prácticamente, pues estas expectativas en cierto sentido fueron cumplidas parcialmente, porque sí llegaron a su tierra gracias a los decretos de estos emperadores y de estos reyes, y lograron pues, a lo largo del tiempo, lograron reconstruir la ciudad y el templo. Pero las expectativas claras y claves que ellos esperaban sobre lo glorioso que era este templo, eso nunca volvió otra vez. Y esto, pues, muchos judíos pues fallaron en sus expectativas, se sintieron defraudados. Y a lo largo de la historia podemos ver cómo muchos judíos se levantaron muchos movimientos que trataron de hacer cumplir estas expectativas a la fuerza. Era la esperanza de Daniel, era la esperanza de Ezequiel, era la esperanza de todos estos profetas que anunciaban. De hecho, aún lo vemos en revolucionarios judíos que se levantaron en contra del pueblo romano, por lo menos como el famoso nombre Barrabás, que en arameo quiere decir hijo del padre, Bar-Abás. Y justamente era un Mesías, él mismo se proclamaba como un Mesías político, tratando de traer justamente la libertad política de Israel. Sin embargo, en el contexto que nosotros leemos de las profecías mesiánicas, y sobre todo en la profecía de Daniel, vemos que la labor del Mesías no era una labor política, era una labor espiritual, que establecería un reino que no es de este mundo, que convencería al mundo de pecado, que haría justicia, que sellaría el pacto y la visión, y que finalmente, según vemos en Isaías 53, moriría por el pecado de muchos. Mientras el pueblo judío tenía la esperanza de poder establecer el imperio de Israel, por darle un nombre, el Mesías venía con la labor de establecer el reino de Dios. Mientras el pueblo de Israel quería una libertad política, el Mesías vendría con una libertad espiritual.
Por lo tanto, hoy en día nosotros podemos también ver justamente el mensaje que se nos enseña acerca de la experiencia del pueblo judío. El pueblo judío vio la escritura, las profecías desde el punto de vista de sus propias esperanzas y se perdió en cierta parte de recibir la bonanza, las bendiciones que traía el Mesías, sencillamente porque ellos solamente querían ver lo que ellos querían ver. Así nosotros en día nos podemos hacer la misma pregunta. Si Jesús viniese hoy, si llegara a tu ciudad, a donde tú vives, en Chile, en Santiago, en Lima, en Quito, en Caracas, donde sea que tú vives, ¿quiénes lo recibirían? ¿Estarías tú viendo nada más lo que tú quieres ver o estarías abierto para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti? Los judíos estaban llenos de emoción. Ellos recordaban las profecías que habían sido pasadas de boca en boca. Ellos habían escuchado vez tras vez mientras eran repetidas, leyéndose de la Torá, del Ketuvim y Neviim. Ellos tenían frescas en su memoria esas escenas de un glorioso reino capitaneado por ese Mesías. Y ahora, al parecer, todos los elementos estaban listos para la llegada del mismo. ¿Cómo ellos reaccionaron cuando realmente el Mesías llegó? ¿Cuál es la diferencia entre esas expectativas y lo que realmente sucedió? Esa esperanza de la primera Navidad. Nosotros vamos a continuar estudiando esto en los próximos episodios de esta serie de Navidad en Evidencias. Y tal vez eso te hable un poco a ti. Tú que tienes grandes expectativas, tú que esperas que este negocio se dé, tú que esperas que esta enfermedad ya cese, tú que tienes algunas expectativas en cuanto a lo que Dios debe hacer o lo que tu familia ha de cumplir. Pero realmente, ¿se cumplen siempre como tú esperas? ¿O tal vez has sido decepcionada? Tal vez tú no has encontrado lo que tú esperabas. Bueno, el gran director del universo, el soberano y rey, Jehová de los ejércitos, sigue en control. Él lo demostró con el pueblo de Israel y Él lo puede demostrar en tu vida.